¿Alguna vez has imaginado cómo un oscuro capitán de artillería de una pequeña isla de Córcega conquistó el mundo y se convirtió en una figura legendaria en la historia? La ambición, la genialidad estratégica y la confianza inquebrantable llevaron a Napoleón Bonaparte a la grandeza. A través de sus conquistas, con gran parte de Europa bajo su mando, Napoleón era considerado invencible. Incluso hoy en día es visto como uno de los más grandes comandantes de la historia. Sin embargo, Napoleón no podía prever que su ascenso tendría un final. Lo que iba a suceder marcaría el comienzo del fin de su extenso reinado. Si te has quedado con ganas de saber más, entonces acompáñanos en este video y descubre la historia de la caída de Napoleón Bonaparte y su imperio. Pero antes, dale me gusta para que el video llegue a más personas interesadas y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Si lo deseas, también puedes apoyar nuestro canal haciendo clic en el botón de gracias. A finales de la década de 1790, Napoleón Bonaparte estaba en la cima de su carrera militar, ganando fama y notoriedad como uno de los estrategas más grandes de su tiempo. Mientras Francia estaba inmersa en conflictos con la mayoría de las naciones europeas, Napoleón regresó de su campaña en Egipto a un escenario político caótico y una estructura gubernamental al borde del colapso. En este momento crítico, fue llamado a liderar y salvar a su nación en crisis. Al asumir el cargo de cónsul en febrero de 1800, Napoleón se dedicó de inmediato a reorganizar el ejército francés y restaurar la estabilidad interna. Su genialidad estratégica brilló una vez más cuando derrotó al poderoso imperio austríaco. Pero su impacto no se limitó al campo de batalla. En 1802, introdujo el Código Napoleónico, un nuevo sistema de derecho francés que estableció los principios de igualdad ante la ley. En 1804, Napoleón fue coronado emperador de Francia en la majestuosa Catedral de Notre Dame, consolidando su posición como líder supremo. Con una ambición inigualable, lanzó una serie de campañas militares que lo convirtieron en una figura legendaria. En 1807, el imperio francés bajo su mando se extendía desde el río Elba, atravesando Alemania hasta la soleada Italia al sur. Parecía que nada podía detener la ascensión meteórica de Napoleón. Sin embargo, la historia nos enseña que incluso los estrategas más grandes tienen sus momentos de debilidad. En 1812, Napoleón tomó una decisión desastrosa que marcaría el comienzo de su declive: la invasión de Rusia en pleno invierno riguroso. Este movimiento imprudente resultó en grandes pérdidas para su ejército y debilitó su posición. Además, en la península ibérica, Napoleón enfrentó la tenaz resistencia del duque de Wellington, quien lideró a los británicos en la Guerra de la Península, culminando en la pérdida de España ante los británicos. Tras su derrota en 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, ubicada en la costa de la Toscana, en el hermoso Mediterráneo. Muchos creían que su ambición y deseo de poder habían sido sofocados. Sin embargo, subestimar a Napoleón fue un error que el mundo pronto aprendería a no cometer. En 1815, Napoleón escapó de su exilio en Elba y regresó a Francia, marcando el comienzo de su próximo régimen. Lo que siguió fue verdaderamente notable. Los soldados franceses, originalmente enviados para detenerlo, optaron por unirse a él en su lugar. Napoleón rápidamente recuperó su posición como una fuerza influyente en Europa. La noticia de su regreso se propagó rápidamente y las tropas aliadas comenzaron a reunirse en las fronteras francesas, decididas a derrocarlo una vez más. En respuesta a la amenaza de las tropas aliadas, Napoleón formó un nuevo gran ejército y marchó hacia Bélgica. Su plan estaba claro: derrotar a los ejércitos aliados de forma individual, impidiendo que se unieran y formaran una fuerza invencible. La campaña de Napoleón comenzó de manera impresionante. El 16 de junio, derrotó al ejército prusiano comandado por Gebhard Lebrecht von Blücher en la batalla de Ligny.
Napoleón demostró su habilidad estratégica al enviar aproximadamente 33.000 soldados, aproximadamente un tercio de su fuerza total, para enfrentar a los prusianos. Sin embargo, la verdadera prueba para Napoleón estaba por llegar. El 18 de junio, Napoleón lideró a sus tropas restantes, alrededor de 72.000 soldados, contra el duque de Wellington, quien había reunido cerca de 68.000 hombres. El escenario estaba listo y ambos líderes se enfrentaron al sur de Bruselas, cerca del pueblo de Waterloo. La batalla de Waterloo se convertiría en una de las más célebres de la historia, con consecuencias monumentales para Napoleón y para Europa. El resultado de esta batalla daría forma al futuro del continente de formas inimaginables. En el campo de batalla de Waterloo, la posición estratégica británica era, para decirlo menos, un verdadero modelo de excelencia bajo el mando del duque de Wellington. Como un estratega nato, Wellington comprendió la importancia de posicionarse adecuadamente. La larga cresta que se extendía de este a oeste, atravesada por la carretera principal, se convirtió en el lugar perfecto para desplegar sus tropas. Esto no fue una coincidencia, sino un cálculo cuidadoso. El terreno elevado proporcionaba una valiosa ventaja táctica, permitiendo una visión clara del campo de batalla y la capacidad de controlar el movimiento de las tropas francesas. Un elemento destacado en la posición de las fuerzas británicas era la presencia de un imponente olmo fácilmente visible que ocupaba el centro de la disposición de Wellington. Este olmo desempeñó un papel crucial, sirviendo como un puesto de mando para la batalla. Fue un punto de referencia central que permitió una comunicación eficiente entre las fuerzas británicas y el mando de Wellington. Al no revelar todos sus recursos de inmediato, empleó una estrategia brillante para ocultar la verdadera fuerza de sus tropas a Napoleón. Al posicionar su infantería en línea, justo detrás de la cima de la cresta, las mantuvo fuera de la vista de las fuerzas francesas. Esto creó una ilusión de debilidad, engañando a Napoleón acerca del verdadero poder de las fuerzas británicas. En lugar de adoptar un frente amplio, Wellington eligió llevar sus fuerzas en profundidad. Reforzó especialmente el centro y la derecha, con la estrategia de contar con el apoyo futuro de las fuerzas prusianas, que esperaba que llegaran al final del día. Esta táctica de maniobras en profundidad le permitió concentrar su fuerza donde más la necesitaba, aumentando su capacidad de respuesta a los ataques franceses. A la derecha, contaba con el castillo de Hougoumont, mientras que a la izquierda dependía del pueblo de Papelotte. Ambos lugares se reforzaron estratégicamente, creando obstáculos significativos para cualquier fuerza de ataque enemiga. Cualquier intento de ataque a las fuerzas británicas tendría que rodear estos puntos fortificados, lo que hacía que el avance francés fuera extremadamente desafiante. Por parte de los franceses, la formación fue mucho menos ventajosa. Napoleón, incapaz de ver la verdadera posición de Wellington, intentó formar sus tropas de manera simétrica. Sin embargo, esta aproximación resultó desfavorable. Mientras los británicos se beneficiaban de la elevación del terreno, los franceses se encontraban en las laderas de otra colina al sur, lo que reducía su visibilidad y movilidad. No obstante, las fuerzas francesas también contaban con sus propios puntos fortificados. El bosque Bois de París y la granja de Rossomme eran elementos estratégicos que podrían haber sido utilizados a su favor, pero la brillante estrategia de Wellington hacía que esta tarea fuera casi imposible. Napoleón, considerado un estratega que dominó muchas batallas, sorprendentemente cayó en una serie de trampas. Al ignorar la importancia de un reconocimiento prudente del terreno en Waterloo, avanzó sin parecer consciente del peligro inminente. Este fue el primer error que sentó las bases para su derrota. Un error aún más notable cometido por Napoleón fue el retraso en el inicio de la batalla. Esperó hasta el mediodía para atacar, alegando que el terreno necesitaba secarse debido a la lluvia caída el día anterior. Este error estratégico permitió que las fuerzas prusianas se acercaran al campo de batalla mientras el conflicto aún estaba en marcha. Cuando finalmente comenzó la batalla, Napoleón concentró sus ataques en el centro de las fuerzas del duque de Wellington. Sin embargo, las tropas enemigas estaban hábilmente ocultas,
y la estrategia de defensa en profundidad empleada por las fuerzas aliadas dificultó la ruptura de sus líneas. Este error táctico prolongó la batalla y permitió que los prusianos se acercaran al flanco oriental francés. Con el tiempo, las fuerzas prusianas lideradas por el mariscal Blücher se acercaron gradualmente al campo de batalla. Esto creó una situación crítica para Napoleón, ya que estaba luchando en dos frentes. Los prusianos comenzaron a presionar el flanco oriental francés, lo que empeoró aún más la situación de Napoleón. Los franceses, liderados por Napoleón, mantenían el punto estratégico principal en medio de la lucha. Demostraron un impresionante poderío militar, especialmente con el uso de la artillería que diezmó las tropas de Wellington. Sin embargo, esta aparente superioridad los llevó a cometer un error crucial: subestimar la amenaza prusiana. Esta distracción frente a los prusianos permitió que el comandante británico, el duque de Wellington, organizara su defensa de manera efectiva. En medio del fuego francés, Wellington aprovechó la oportunidad para reorganizar sus tropas y prepararse para el contraataque. En un momento de giro, con tan solo 15 minutos de descanso, los británicos se reagruparon y comenzaron a avanzar. Mientras tanto, las tropas prusianas lanzaron un ataque desde el este, aumentando aún más la presión sobre las fuerzas francesas. El caos se apoderó de los soldados de Napoleón. Los franceses entraron en pánico, su formación y moral colapsaron rápidamente. Esto resultó en una retirada desorganizada y caótica, marcando un punto de inflexión en la batalla. La batalla de Waterloo resultó en pérdidas significativas de vidas. Los franceses sufrieron terribles bajas, con alrededor de 25.000 muertos y heridos, además de 9.000 capturados. Los aliados británicos y prusianos tampoco salieron ilesos, perdiendo alrededor de 23.000 de sus propios soldados. Esta derrota abrumadora en Waterloo fue un golpe decisivo para Napoleón Bonaparte. Rompió cualquier impulso que había acumulado desde su regreso al poder. Consciente de que estaba en desventaja y enfrentando una creciente oposición interna, Napoleón abdicó en favor de su hijo y buscó refugio con los británicos en Rochefort. Sin embargo, su búsqueda de seguridad no tuvo éxito. Las fuerzas contrarrevolucionarias ganaron fuerza y Napoleón se vio obligado a un exilio final en Santa Helena. Allí pasó los últimos 6 años de su vida, lejos de las glorias y batallas que lo habían definido. En conclusión, la batalla de Waterloo marca un punto de inflexión en la historia, representando la caída de Napoleón y su imperio francés. La superioridad estratégica británica y prusiana, junto con la subestimación de las amenazas, condujeron a la derrota del gran general francés. Esta batalla sirve como un poderoso recordatorio de cómo la estrategia y la preparación adecuada pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más desafiantes. ¿Conocías la historia de la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo y su trágico final? Déjanos tus comentarios y comparte. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.